Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Esta noche estaremos contando con la presencia del ministro del MAES, el licenciado Ariel Oviedo. Ministro, ¿cómo está usted? Doctor, un abrazo. Contento de estar aquí participando con usted y con toda la audiencia. Muchas gracias, ministro. También estaremos contando con la presencia de la doctora María Laura Bobadilla, directora jurídica del MAES. Doctora, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Vamos a estar explicando, ¿verdad?, sobre la metodología del Ministerio en materia de sumarios. Asimismo, hoy estaremos hablando del MAES a nivel general, pero también lo trae acá el ministro un tema particular que es un proyecto de ley que están queriendo sacar sobre certificaciones ambientales. Pero antes de eso estaremos dando una breve síntesis del MAES con el ministro Ariel Oviedo. Ministro, sí. ¿Cómo encontraste el MAES cuando llegaste? Bueno, la verdad que todavía estaba dentro de un formato de secretaría. Apenas asumimos, hemos planteado ya todo el organigrama, inclusive lo que se refiere a convertirlo ya en ministerio con su viceministerio. Eso sigue en estudio en Hacienda. Quizás hay un pequeño temor a no sacar eso porque se entiende al salir ya los nuevos organigramas, a lo mejor eso viene atado con nuevo presupuesto también, ¿verdad? Entonces está como retrasando un poco y bueno, con toda la pandemia y todas esas cosas y la falta de recaudación que hay, que es entendible. Entonces como que se está haciendo un poco conservador con eso. Pero a partir de ahí hemos apelado a la tecnología en todo lo que se refiere al análisis de los estudios de impacto ambiental, que posterior a eso sale lo que es la declaración de impacto ambiental o también conocida como licencia ambiental. Y se digitalizaron todos los procesos. Hoy en el MAES es prácticamente cero papel. Todos los procesos que se hacen para presentación de los proyectos o de los proponentes ya son de manera digital. Hay una garantía de trazabilidad de los procesos, porque antes, por ejemplo, a lo mejor se perdían expedientes o se encontraban expedientes dependiendo del interés real que había de los afectados, ¿verdad? Sin embargo, hoy uno, como dijo un senador un día, uno hoy en el MAES sabe cuándo entra y sabe cuándo sale también. Antes quizás eso no era tan así, y también tiene la garantía de que sus documentos están y van a ser estudiados de manera, digamos, alineada a todos los criterios necesarios para que ese proyecto salga con todas las garantías necesarias, como para que no tenga no perjudique al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, creemos que el CIAM es uno de los mayores y más grandes logros que tuvimos. Nos permitió poder conseguir de que la recaudación inclusive aumentara. Hay una trazabilidad total, como te dije, de todos los expedientes. Tenemos un data center que está comparado, según me dicen, como 3 o 4 grandes empresas privadas del país, que garantía el proceso del CIAM. Tenemos las nubes, que en caso de que falle otra vez el data center, la nube otra vez vuelve a entrar a activarse y garantiza de vuelta de que los procesos puedan funcionar. Tenemos una reserva energética de energía también con generadores en caso que no haya electricidad, entonces igual el sistema sigue funcionando. Y como te digo, los proponentes mismos también pueden darle seguimiento a su proyecto, porque están dos figuras: el consultor, quien es el que presenta el documento y está catastrado para presentar el documento en el MAES, y el proponente, quien es el dueño del proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros también dentro del sistema pudimos implementar de que el proponente le pueda seguir también a su expediente y en caso dado de atraso pueda ver si es que está atrasado el consultor en presentar los documentos o si el MAES está atrasado en a lo mejor los procesos, ¿verdad? Ministro, sumamente importante. Estamos hablando de que el CIAM, el sistema informático del MAES, el proponente, dicho sea, el cliente puede ver el expediente en tiempo real, hacer la trazabilidad y saber exactamente dónde se encuentra. ¿Sería así? Así es. ¿Y qué le solicitó el MAES al proponente a presentar? A lo mejor le faltó un mapa. Entonces el proponente puede entrar y ver, mira, consultor, ya presentaste el mapa que te faltó, que te pidió el MAES. O sea, hay una interacción así constante y permanente en donde hay una transparencia total en los procesos que le da mucha tranquilidad también al dueño, porque antes, no todos, ¿verdad?, pero algunos consultores desleales no le informaban de toda la verdad a
a los dueños, ¿verdad? Entonces hoy, sin embargo, el dueño puede acceder, o el proponente puede acceder a su expediente y saber con exactitud cuál es la situación de su expediente, ¿verdad? ¿Cómo accede, ministro, el proponente a esa clave o al usuario? Yo, proponente, ¿cómo accedo a esa clave para poder darle trazabilidad a mi expediente? Y pueden ser de dos maneras. Primera, a través de su consultor, solicitarle a su consultor que le ayude con los trámites para inscribirse. Y segundo, también puede acceder desde la página del MAES y ahí va a encontrar una dirección de email en donde él puede escribir a esa dirección de mail en donde dice, está luego proponente@maes.gov.pi, creo que es la dirección, pero está claramente dentro de la página web del MAES y él escribe a ese mail, ahí se le va a responder con todos los requisitos necesarios, completa eso y inmediatamente por mail él recibe su usuario y su clave para que pueda entrar al expediente y poder, como te dije, darle seguimiento, ¿verdad? También lo mismo ya está jurídica, hoy uno puede litigar de manera electrónica. Los expedientes ya están totalmente, como te dije, también con la trazabilidad correspondiente. No hay forma que se puedan perder los expedientes o extraviar los expedientes porque ya está totalmente garantizado dentro del proceso digital también, ¿verdad? Y de vuelta te digo, el papel físico en el MAES, se digitalizaron las carpetas anteriores y ya en el MAES hoy no se utiliza papel, ¿verdad? Eso está en una casa de resguardo, en una que se licitan cada año, ¿verdad? Y nosotros de manera digital, en un caso dado que se necesite el expediente a vista anterior, se le escribe un mail y ellos en las 24 horas ya traen todo el expediente de vuelta. O sea que hay una dinámica súper positiva y proactiva del MAES hoy que, como te digo, nos permitió, por ejemplo, hoy llegar a recaudaciones del 146%, por ejemplo, en comparación a otras gestiones, ¿verdad? Así que es algo que realmente causó una revolución importantísima dentro del Ministerio, ya hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Me imagino, ministro, me tocó vivir, no hace falta ya el nombre del consultor, de una carpeta que se perdió en el MAES, no se encontraba. Entonces estamos hablando que gracias a la informatización, por medio del CIAM, por medio de su gestión, ministro, los expedientes pueden ser trazables para el proponente, pueden ver en tiempo real dónde están los expedientes y sobre todo esos expedientes no pueden extraviarse. También el sistema trabaja y es operativo a todas horas, independiente a los cortes, a los feriados, o sea, es 24/7. A nosotros la pandemia en lo que se refiere a términos de gestión y de resultados en productividad, prácticamente no nos afectó, al contrario, aumentó la recaudación porque también ya implementamos a través de Bancar, ¿verdad? Ya todos los pagos electrónicos, entonces no era necesario que la gente vaya al MAES, desde sus oficinas o desde sus campos trabajaban los consultores o los proponentes, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una excelente gestión en lo que se refiere en la época de la pandemia, a diferencia de otras instituciones que a lo mejor se necesitaba estar en persona, ¿verdad? Gracias a la informatización en el MAES, en la pandemia nosotros prácticamente nos sentimos, más tuvimos aumentos en la recaudación en esa época, ¿verdad? Gracias a esta informatización del MAES, ¿verdad? Excelente, ministro. Sí. Y doctora, cuando el ministro, doctora Bobadilla, de estas consultas para vos, cuando el ministro se refiere que los expedientes, al estar sumariados o judicializados, ya es 100% también digital. 100% digital. Y eso se logró a partir del marzo 2021. Si me permitís un poquito para hacer historia. Sí, cómo no. En septiembre de 2018, desde la Dirección de Asesoría Jurídica y sobre todo en la Dirección de Gabinete, se había encontrado 300 expedientes ya concluidos que no han sido firmados por el ministro saliente, ni los anteriores. Estamos hablando del 2016 al 2018. ¿Eso qué implicó? Implicó, ¿verdad?, de que se haga un inventario y empezar ya a hacer la trazabilidad de la transparencia dentro de los procesos que se pudo materializar en marzo 2021. En ese proceso se encontraron más de 5.000 expedientes sin algún tipo de conclusión.
El sistema de información ambiental es un gran logro en materia de los sumarios administrativos porque podemos dar respuesta al productor o a la persona que presuntamente se está diciendo que es infractor. Podemos dar en la actualidad una respuesta, ya que anteriormente los expedientes se encontraban sin estudio, sin una investigación, o si finalizaban las investigaciones, no se llegaba a resolver con el acto administrativo, que en ese entonces era la firma del secretario ministro ejecutivo. Entonces, en términos de eficiencia, estimado ministro, para volver luego de la pausa a contestarnos, en términos de eficiencia, ¿cuánto subió en porcentaje la eficiencia del MAES? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el ministro licenciado Ariel Oviedo. Estimado ministro, en términos de eficiencia, ¿qué podemos decir del MAES que tomaste al MAES de hoy? Yo considero de que hemos mejorado en un 100% en todas las áreas, porque sobre todo hoy hay garantía de que los proyectos analicen las áreas temáticas que corresponden. Antes, por ejemplo, habían muchos expedientes que saltaban, dependiendo de la conveniencia o no, iban al área temática o no. Por ejemplo, hay rutas en donde se dieron licencias ambientales o declaraciones de impacto ambiental que no pasaron, por ejemplo, por recursos hídricos. Y eso es importantísimo porque puede pasar por un cauce importante o por un humedal que esa intervención puede secar un humedal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es necesario que sí o sí pase por esa área temática. Hoy, por ejemplo, con el sistema, eso es inevitable. Sí o sí tiene que pasar los expedientes que tengan que ver con recursos hídricos por la Dirección de Recursos Hídricos. Entonces, para nosotros consideramos que hay una mejoría del 100%, sobre todo en la garantía que le damos a los usuarios del CIAM o del MAES, de que sus expedientes no solamente van a ser tratados, sino tienen la garantía de que van a tener digamos, las observaciones correspondientes para que ese proyecto realmente sea viable y sustentable en el tiempo, ¿verdad? Así que en términos de recaudaciones, como te dije anteriormente, hoy estamos alcanzando en un 146% más de recaudación. Nosotros, Hacienda nos da fuente 30 para poder recaudar 25.000 millones. Estimamos de que el año que viene vamos a estar por encima de los 57.000 millones, ¿verdad? Entonces, todo eso también permitió a que nosotros tengamos recursos para poner sensores de alertas tempranas en el río, por ejemplo, en el arroyo San Lorenzo, en el arroyo Cañabé. Tenemos sensores de calidad del aire, tenemos ya hoy instalados sensores en los frigoríficos para poder tener en tiempo real qué parámetros está desaguando dentro de los cursos hídricos, por ejemplo, en el río Paraguay. O sea, una cantidad. Nuestros laboratorios hoy, cuando llegamos, no tenían siquiera insumos. Nosotros hemos no solamente proveído de insumos, sino aumentado la cantidad de equipamiento que el laboratorio hoy tiene para ampliar su espectro de análisis. Y bueno, hemos fortalecido con dos generadores eléctricos más, ¿verdad? Entonces, toda esa recaudación que nos permitió esta transparencia y realmente garantizar de que el ingreso vaya a la institución, hace de que consideremos de que en general estamos en un 100% por lo menos nosotros de mejoría. Y posterior ya en trámite está ya la nueva sede del poder del MADES, mejor dicho, en donde va a tener una presencia mucho más importante y no como hoy que eso era un cuartel. Y no solamente era un cuartel, sino que era digamos, donde se les cuidaba a los caballos. Entonces, caballeriza, entonces. Exactamente, era una caballeriza que se transformó en un edificio para oficinas administrativas. Entonces, tiene más de 100 años tienen esas construcciones y ahora, entonces estamos teniendo ya la posibilidad de que en contados meses ya se pueda dar la palada inicial y en un año, 8 meses más o menos,
Ya yo no voy a inaugurar, ya no voy a estar más, pero ya le vamos a dejar una infraestructura mucho más respetable y mucho más eficiente también al futuro ministro, ¿verdad? Ministro, cuando hablamos de recaudación, estabas hablando de fuentes de recursos financieros propios del MAES. Hacienda te habilitaba hasta 25.000 millones y hoy ustedes 31.000 millones. 31.000 millones. En fuente 10 nos da 31.000 millones, que es recurso genuino del Tesoro, y en fuente 30 nos habilitó hasta 25.000 millones, que es recaudación propia. Sí, son recursos financieros propios. Exactamente, de lo que generamos de tasas, multas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y ustedes al inicio estaban en cuánto en sus recursos financieros propios? No llegaban a 12.000 millones máximo, de los 25.000 millones, ¿verdad? ¿Y hoy están? A 50, la perspectiva de este año es cerrar en 56.000 millones. O sea, estamos hablando de una recaudación 146% más, ¿sí? 146% más en lo que se refiere a eso, a fuente 30, ¿verdad? Y peleamos con Hacienda que nos pueda subir un poco más nuestra fuente de 10 para justamente tener la capacidad de ampliar aún más todavía nuestro espectro y poder tener mejores recaudaciones, ¿verdad? ¿Y ese superávit de recaudación, ministro, sería por la CIAM, por la forma de pago, ¿verdad? Que vos expresaste que hoy en día puedes pagar directamente por internet, ya no necesitas y es parte de eso, hace eso, parte de la mejora son por la informatización, y también parte de eso es gracias a las gestiones positivas que se están haciendo de cada dirección. Por ejemplo, jurídica este año estaría terminando con una recaudación más o menos de 5.000 millones de guaraníes. Como escuchaste vos anteriormente, tenían 5.000 expedientes parados que se dejaba ahí, y bueno, no sabemos por qué motivo, ¿verdad? Uno le dejo al pensamiento de la gente por qué motivo estaban congelados o cajonados los expedientes. Sin embargo, hoy no hay un expediente que no sea tratado. Un expediente jurídico, un sumario, es 100%, tiene la garantía de que se va a tratar y que va a tener un resultado, ¿verdad? Ahora, puede ser o no de agrado, positivo o negativo, como todo proceso. Pero se va a tratar, y eso tiene la garantía de que está toda la trazabilidad de que se actuó en ese expediente, ¿verdad? Entonces también eso es algo que jurídica tiene un gran protagonismo en lo que se refiere a la recaudación, porque los sumarios hoy concluyen. Claro, con multas también, ¿verdad? Y con multas, por supuesto, ¿verdad? Pero compensamos un poco, ¿verdad? A veces son no solamente con multas, y a veces son también con compensaciones, entonces, pero siempre buscamos la facilidad al productor, ¿verdad? Al proponente, para que pueda seguir generando, ¿verdad? Entiendo. Y doctora Boella, una consulta. De ese activo de 5.000 sumarios, hoy en día tenés 1.500 activos, ¿verdad? Pero te quiero hacer historia un poquito. Okay. Desde la administración del ministro en septiembre de 2018, nosotros estamos hablando del 2018 al 2022, aproximadamente unos 4.000 expedientes, de los cuales se concluyó 2.500. Entonces queda activo 1.500 nada más expedientes. Pero ¿por qué esos 1.500, digamos, no podemos concluir? Es solamente por falta de más jueces, más personal para poder lograr la eficiencia y la respuesta a aquella persona que está siendo investigada. Entonces, hay placas en el cual demuestran desde la creación de la CEAN en el año 2000 hasta la actualidad, esta administración está alcanzando y va a superar muchísimo, ¿verdad?, la cantidad de resoluciones que se resuelven o que se llegaron a una conclusión. Estamos hablando más de 3.000 expedientes concluidos, y haciendo la trazabilidad es 3.400 aproximadamente desde la creación del 2000 hasta el 2017 o tomando punto de partida hasta agosto de 2018. Doctora, ¿nos podrías explicar el proceso de un sumario simple, no muy compuesto por supuesto, sí, pero para nuestra audiencia? ¿Qué sería un sumario del MAES? Vos hiciste una... El MAES, como es autoridad de aplicación de muchas leyes, tenemos dos escenarios para investigar. El primer escenario es a través de los proyectos de desarrollo que es a través de la Dirección General de Control. Cuando
demia o en el análisis se detecta alguna posibilidad de una supuesta infracción, a través de la plataforma nos remiten el expediente. Ese es en primer lugar. La segunda puerta de entrada es a través de la dirección de DeFi, que son a través de las denuncias, van y hacen intervención, y a través de las actas de intervención. Eso también es a través de la plataforma digital. ¿Qué significa eso? Al supuesto infractor se le da la posibilidad de que controle las 24 horas su expediente electrónico. No solamente el abogado que está vinculado o que está interviniendo en su expediente. Las 24 horas puede tener acceso y tiene el derecho a ejercer su defensa. En el proceso de sumario, como debe ser breve, se le notifica al presunto infractor a través de un domicilio electrónico, donde la persona vinculada presenta su descargo a través de la plataforma. Luego, a través de los informes técnicos, una vez concluido con los informes técnicos, se puede dar una recomendación. Habitualmente el proceso suele durar entre 3 o 4 meses, pero depende de la complejidad de la investigación. Hay expedientes que, por la complejidad del expediente y por las diligencias que nos pide, puede durar 1 año inclusive. Pero desde la Dirección de Asesoría Jurídica se trata de dar respuesta lo más pronto posible a aquella persona investigada, sobre todo que en la actualidad existe alguna vinculación comercial a través de los bancos. Entonces, como el Ministerio del Ambiente y también del Desarrollo Sostenible, es necesario dar respuesta pronta para que ninguna actividad productiva sea dilatada o tenga algún tipo de obstáculos para la obtención de algún tipo de crédito. Muchas gracias, doctora Bobadilla. Ministro, para la vuelta, luego del corte, para hablar del proyecto de ley de créditos de carbono. Ya volvemos luego del corte. Gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el ministro Ariel Oviedo. Estimado ministro, ¿qué nos puedes decir del proyecto de ley de créditos de carbono? Bueno, la ley de propiedad de créditos de carbono, ¿verdad?, es una ley muy importante que está empezando a entrar, la modalidad de crédito de carbono está empezando a entrar, especialmente desde la última COP en Glasgow, en donde la COP es la conferencia de las partes, donde todos los países se reúnen, una especie de Naciones Unidas, pero del medio ambiente, ¿verdad?, donde una de las reuniones más importantes después de la ONU es la COP, ¿verdad? Y ahí se decidió en el artículo 6 de que se le tiene que dar valor a los bosques para poder realmente pretender conservarlos. Vos sabes bien que lo que no tiene valor, muy difícil se puede llegar a conservar, ¿verdad? Yo siempre digo de que muy difícilmente el ganado o el ganado vacuno va a estar en riesgo de extinción porque tiene valor. Entonces, todo lo que tenga valor siempre va, por supuesto, a tener la más posibilidad de persistir en el tiempo. Entonces, los bosques, como todos sabemos, hay una problemática de deforestación importante en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Por suerte, esta ley de propiedad del carbono en la cual estamos trabajando ahora ya con la presidencia, salimos ya del proceso interno interinstitucional con el Infona, ya se fue al Poder Ejecutivo ahora para hacer su análisis con el equipo económico nacional y posteriormente presentar. Le da un ropaje legal al privado de poder comercializar sus bosques con aquel quien necesita compensar sus emisiones de CO2. Entonces, cuando existe una
un marco jurídico que garantiza ese derecho que tiene cada privado, por supuesto que lo hace muchísimo más rentable porque hay garantías en un proceso de comercialización, ¿verdad? Esa es una tendencia que se está dando a nivel mundial y Paraguay está siendo uno de los primeros países con que cuenta ya, con por lo menos hoy ya un proyecto de ley que se va a hacer en este tipo de comercialización. Es uno de los primeros países que está haciendo en el mundo. Entonces, son grandes avances que estamos teniendo y que yo quiero que la doctora un poco explique de manera un poco más detallada y técnica jurídica de cuál es el alcance y la profundidad real de esta ley que va a potenciar el comercio de los créditos carbono, o sea, de las emisiones, de la captación de las emisiones de CO2 del mundo en el Paraguay, que es una veta de oro importantísima que el Paraguay debe aprovechar como recurso para ingresos genuinos al Estado, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto de ley que estaría ayudando a los particulares a poder comercializar sus certificados ambientales o bonos de carbono, como le suelen decir. ¿Sería así, doctora? Así mismo. Hay una cuestión que hay que aclarar. Internacionalmente ya se está implementando. Paraguay ratificó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el que dio el puntapié para los créditos de carbono a través del artículo 6. ¿Por qué es necesario que Paraguay adopte en forma interna dentro de su ordenamiento jurídico? Es para darle solidez y credibilidad internacional. No es una exigencia internacional a través de la Convención de Cambio Climático, que es la que regula este tipo de mercado. ¿Qué se propuso en el proyecto de ley? En primer lugar, tenemos que definir lo que es la propiedad de carbono. La propiedad de carbono es resultado de los créditos de carbono. Para la obtención de los créditos de carbono, nosotros estamos hablando de entidades administradoras de estándar de carbono. En el proyecto de ley se habla sobre las administradoras del estándar de carbono, son las que finalmente a través de una metodología y a un trabajo de verificación y validación se emiten los créditos de carbono. Los créditos de carbono finalmente son transacciones en las cuales los países en los cuales hay una obligación en la reducción de las emisiones de CO2 deben cumplir con los compromisos internacionales asumidos ante la Convención. O incluso hay otro tipo de mercado en el cual existe un mercado voluntario, donde hay personas altruistas o por responsabilidad social empresarial quieren adquirir los servicios ambientales, pero estamos hablando a nivel internacional. El mercado interno todavía no se gesta, pero sí a nivel internacional. Hay ya proyectos nacionales, pero para la venta internacional. Y esa transacción es necesario darle un marco jurídico, porque la convención finalmente hace consulta al país sobre la transacción realizada, sobre el proceso, sobre la información, porque está vinculada a las NDC. ¿Qué son las NDC? Son los compromisos a nivel país que asumió la República del Paraguay en la reducción. Cada 5 años el país debe reportar. Su vinculación es muy importante porque en el proyecto de ley también se establece cuáles son los casos en los cuales puede haber una afectación de las NDC o no hay una afectación de la NDC por un principio que estableció la prohibición de la doble contabilidad de la comercialización de los créditos de carbono. Cuando hay una afectación de las NDC, la República del Paraguay no
puede sumar dentro de las ENC para comunicar a la convención. Y esa trazabilidad hay dentro de la convención porque los procesos de compra y venta de los créditos de carbono pasan a través de la convención. Entonces es muy importante tener un marco jurídico para poder darle solidez y credibilidad al país sobre ese tipo de transacciones. ¿En esta ley se va a determinar los valores de los certificados ambientales o eso ya está determinado? ¿Cómo se da por zona, por influencia, por cantidad? Te comento, estándar de carbono se llama la metodología internacional ya establecida. ¿Qué significa? Un estándar, doy un ejemplo nada más, Verra, que utiliza un estándar a través de la metodología, a través de la validación, el monitoreo que se hace in situ, emite a través de fórmulas ya preestablecidas y a nivel internacional ya consensuadas para darle credibilidad y validez a ese estándar de carbono, se emite la equivalencia en CO2 equivalentes, los créditos de carbono. Por dar un ejemplo mínimo, ¿verdad? Pero estamos hablando miles de millones de toneladas. Decimos 1 millón de toneladas, por dar un ejemplo. Okay. En ese proceso, ¿quién es que nos dice 1.000 toneladas? Nos dice la administradora de un estándar de carbono. Pero ese estándar de carbono internacionalmente ya está reconocido. Porque si no está dentro de un marco ya establecido, no va a ser posible la venta. El mercado mismo internacional no va a permitir, o sea, no va a tener cabida. Entonces, el proceso de emisión internacionalmente ya está regulado. Lo que falta en el país es la normativa que cree claramente créditos de carbono y la propiedad de carbono. Eso es necesario dentro del país. En el mundo ya está establecido. Muchas gracias, doctora Boaya. Ministro, ¿en qué etapa se encuentra esta ley a nivel legislativo? Dijiste que estabas trabajando con presidencia y estarías bajando al poder legislativo. Luego de la pausa, muchas gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el ministro Ariel Oviedo. Estimado ministro, este proyecto de ley a nivel legislativo, ¿en qué etapa está? Bueno, actualmente nosotros, como te mencioné antes, ya hemos presentado el borrador final al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, y ellos tienen un proceso interno en donde tienen que hacerlo a través del equipo económico nacional. En esta semana se le ha respondido las últimas consultas que el equipo económico hizo sobre el proyecto. Eso ya está, las respuestas ya están en el equipo económico y estimemos de que antes de fin de año puedan sacar ya para poder el año que viene, para que el año que viene pueda ser tratado ya por el Parlamento y esperar de que pueda salir el año que viene, ¿verdad? Vos conocés que los procesos también internos son largos, parlamentarios tienen su proceso, ¿verdad? Pero nuestro objetivo principal es que por lo menos antes de fin de año ese documento ya esté presentado en el Parlamento y que, bueno, posteriormente a eso ya comiencen los procesos internos del Parlamento mismo, ¿verdad? Sobre todo, ministro, este programa sirve para informar a la gente sobre este tipo de proyectos que se presentan para que la ciudadanía pueda saber por qué es importante. Correcto, y sobre todo el alcance que tiene, ¿verdad? Que va a ser importantísimo porque le garantiza al dueño del bosque de que él es el propietario del crédito de carbono, ¿verdad? Entonces no hay una confusión porque muchas veces es también del Estado o es del privado, sino acá, pero aquí se define claramente que eso es propiedad del... Claro, esta sería una ley pro productor privado de certificados ambientales. Tiene también un porcentaje el Estado, hay un porcentaje del Estado, pero mayoritariamente es del sector privado, ¿verdad? Y que nos ayudó mucho a definir también esto porque,
como bien estaba explicando la doctora anteriormente, el Paraguay ya hizo una transacción importante por la venta de crédito de carbono de más o menos 22 millones de toneladas al Fondo Verde dentro de un programa que se llama Red Plus, en donde los países miembros del Fondo Verde, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lanzaron un proyecto que se llama Red Plus y en ese proyecto hay un fondo X específico para ese tipo de fondeo, digamos, de los programas, ¿verdad? Solamente 3 países en el planeta pudieron acceder a culminar ese proceso, que es entre ellos Brasil, Colombia y Paraguay. Paraguay logró venderle al Fondo Verde el equivalente a 50 millones de dólares para el Paraguay, esas reducciones que se dieron entre el año 2015 y 2017. Nosotros terminamos ese proceso que ya había comenzado, si bien es cierto, en el 2015. Nosotros hemos terminado ese proceso, corregimos algunas cosas, se hizo un trabajo interinstitucional entre las agencias de las Naciones Unidas, PNUD, PNUMA, FAO y el MADES con Cancillería también. Armamos un lindo proyecto, o sea, culminamos bien el proyecto y eso se presentó al Fondo Verde y el Paraguay fue el tercer país que ha accedido a la venta de estos créditos carbono, ¿verdad? Y ha recibido 50 millones de dólares para ser utilizados en materia de medio ambiente en la República del Paraguay, ¿verdad? Ministro, te voy a Que no es solamente del MADES. Okay. Ahí están involucradas varias instituciones y sobre todo la Comisión Nacional de Cambio Climático, que está representado por el sector privado, la sociedad y el gobierno. O sea que el MAES, a base de gestión, recibió o cobró de un fondo del extranjero 50 millones de dólares cobrados por el Paraguay. Correcto. Ya cobrado, realizado. Sí, eso está ya en la agencia ejecutora que es el PNUMA, ¿verdad? Entonces ellos tienen ya los 50 millones de dólares y de hecho ya están empezando a desembolsar para proyectos que ya se están llevando adelante gracias a ese fondo que se adquirió, ¿verdad? 50 millones de dólares por gestión. Lo felicito, ministro. Gracias, realmente, y no le cuesta... Al Paraguay no le cuesta... Claro, recibe ese dinero por venta de algo que a lo mejor nunca lo iba a hacer, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pusimos puesta en valor y gracias a eso hoy el Paraguay cuenta con eso y todavía tenemos expectativas de esos restantes 4 millones de dólares venderle al sector privado porque tiene mejor precio. Por decirte, el Fondo Verde nos pagó creo que 5 dólares la tonelada y uno puede conseguir en el sector privado 15, en el sector regulado hasta 50 dólares por tonelada. Entonces son 4 millones de dólares de toneladas todavía que están pendientes de comercialización, que eso también puede recibir el Paraguay. Posteriormente a esta negociación ya las transacciones comerciales y sobre todo ya después de haberse aprobado la ley, ya las transacciones mayoritariamente van a ser privadas. Esta posiblemente va a ser una de las últimas negociaciones tan grandes que el Estado tenga en lo que se refiere a este proyecto, ¿verdad? Porque como te digo, ya va a estar regulado y que eso va a ser parte del... A no ser que el privado haga una alianza con el Estado y bueno, y juntos podamos vender, ¿verdad? Pero difícilmente vaya a ocurrir eso porque en el sector privado se paga mucho mejor que en el Fondo Verde, ¿se entiende? Entonces, pero de igual manera es un puntapié inicial muy importante que nosotros necesitamos tener como país para generar esa garantía a los capitales extranjeros de que aquí también se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Ministro, ¿y nuestras reservas, nuestros bosques, los parques nacionales, juegan algún papel preponderante en esto? Importantísimo. La República de Paraguay tiene aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, ¿verdad? Con 80 guardaparques, entre paréntesis, que tenemos que cuidar, ¿verdad? Siempre menciono eso porque realmente es una tarea titánica la que llevan adelante nuestros guardaparques. Deberían de ser 500 por cada, o sea, debería ser un guardaparque por cada 500 hectáreas, ¿verdad? Entonces, imagínate, deberíamos de tener 2.500 guardaparques y tenemos 80. Pero bueno, de igual manera, sí fue uno de los factores importantísimos para la disminución de esas emisiones de CO2 que se lograron
esas 26 millones de toneladas, un papel importantísimo tuvieron nuestros parques nacionales, que entre paréntesis también, desde que esta administración ingresó al Ministerio del Ambiente, o se hizo cargo, mejor dicho, al Ministerio, hemos limpiado más de 300 hectáreas que eran utilizadas como plantaciones de marihuana dentro de nuestros parques nacionales. Eso fue gracias a la FTC, gracias a la Policía Nacional, gracias a la Fiscalía también, en donde pudimos lograr, como te estoy diciendo, limpiar más de 300 hectáreas de plantaciones ilegales que tenía. Y hoy, gracias a Dios, ya que no, porque mantuvimos también un sistema de control permanente, hoy ya esa naturaleza, increíble la madre naturaleza, cuando la ayudamos un poquitito, está volviendo a recuperar su majestuosidad, por decir así, en esas áreas que fueron afectadas de manera ilegal, ¿verdad? Y para lo que se refiere al conocimiento de la ciudadanía, que yo estoy seguro quiere saber qué se va a hacer con los 50 millones de dólares, de manera un poco más técnica y sencilla, quisiera que la directora pueda explicar un poco. Doctora, bienvenida primero que nada. Y nos podría quedar impactado con los 50 millones de dólares y nos podría decir cómo se va a usar, dónde va y en qué porcentaje. Pero con mucho gusto. Parece mucho 50 millones de dólares, pero en realidad con todas las necesidades que hay en Paraguay no es tanto. Nos gustaría tener muchos más fondos igual que este. Pero le comento, los 50 millones se van a dividir en dos acciones principales. Una es la estrategia para bosques para el crecimiento sostenible y la otra el Fondo Nacional de Cambio Climático. La estrategia para el bosque de crecimiento sostenible es una estrategia que estamos haciendo de forma multidisciplinaria con varias instituciones, entre ellas está el Infona, está el INDI, está el Ministerio de la Mujer, está el MAC, está la STP, y todas estas instituciones tienen acciones que van a ir desarrollándose, como por ejemplo el Plan de Ordenamiento Territorial. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, en un esquema de incendios y alertas tempranas. Vamos a trabajar también en la construcción de mejoras edilicias, como le comentaba el ministro hace rato, en plataformas existentes que van a ser fortalecidas. Vamos a trabajar en buenas prácticas de producción con comunidades indígenas y con comunidades campesinas. Y vamos también a hacer grandes pasos para que se puedan comercializar de manera más fácil, de manera más rápida los servicios ambientales. Hay todo un esquema de comercialización de servicios ambientales y una plataforma que se desarrolla para eso. Que es como un crédito carbono, pero interno. Los servicios ambientales es de comercialización interna del Paraguay. Que también tuvimos un aumento importante. Cuando recibimos teníamos creo que $1 millón de comercialización. Hoy entiendo que estamos por los 10 millones de dólares ya. Eso es comercialización interna, sí, solamente interno. Claro, porque hay que diferenciar. La ley 3001 habla solamente de servicios ambientales, que es comercialización interna de estos recursos. Y sin embargo, por otro lado, ahora vamos a tener una ley de comercialización del mercado de carbono, que es otra ley que se está trabajando, que es la que explicó recién la doctora María Laura. Entonces, todo esto va a ser posible gracias al fondo. Y el componente 2, que es un componente sumamente importante, creo yo, porque es la capitalización del Fondo Nacional de Cambio Climático, y esa capitalización se hace con 17.8 millones de dólares, donde se van a poder presentar proyectos de adaptación y de mitigación. Básicamente más de adaptación, porque la ley de cambio climático pide que sean más proyectos de adaptación que de mitigación. Entonces, la ciudadanía, a través de sus organizaciones, van a poder presentar proyectos para poder acompañar estos procesos. Es decir, va a venir una ONG, una organización, una cooperativa. El sector privado. El sector privado mismo presenta un proyecto y nosotros le financiamos el proyecto, toda vez que esté en camino y en concordancia con todo lo que va pidiendo dentro de los esquemas de la Convención de Cambio Climático. Muchas gracias, doctora Miret. Estimado ministro, cuando hablamos entonces, para definir para el público y para la audiencia, hablamos de certificados ambientales, venta nacional, y hablamos de crédito de carbono, venta internacional, que eso es lo que la ley nueva, el proyecto de ley estaría regulando a favor de los portadores de crédito de carbono para poder comercializar esto a nivel internacional. Correctísimo, y hay que mencionar que los créditos carbonos provienen de los bosques. O sea, lo más importante aquí va a ser de que se va a garantizar de que el bosque hoy valga, a diferencia de lo que es la situación actual, que
mayoritariamente es un problema muchas veces para el productor porque le invaden por la madera y todas esas cosas. Sin embargo, hoy ese bosque a través de este crédito carbono, que vamos a estar regulado ya a nivel internacional, que ya está regulado a nivel internacional y que va a estar regulado ahora a nivel nacional, le va a dar esa herramienta extra al productor de poder tener un ingreso importante también a través de estos créditos carbono a nivel internacional, que hoy, como dijo la doctora María Laura anteriormente, ya está incipientemente, pero ya está empezando a girar también este negocio. Así que, y lo interno, que es el servicio ambiental, son de gente que a lo mejor necesitan compensar una obra importante que generó un impacto importante en el medio ambiente, entonces compran servicios ambientales que también tienen que ver con el bosque, porque los servicios ambientales son certificaciones de bosques, ¿verdad? Pero a nivel de comercialización interna que está funcionando muy bien y que cada vez, como dijo la licenciada, estamos buscando hacer una plataforma ahora que va a hacer que la comercialización sea más directa a través de una pantalla nomás, ¿verdad? Y no como ahora tiene que venir al MAE registrarse y bueno, todo un proceso que mejoramos muchísimo también, pero ya va a ser mucho más automatizado, ¿verdad? Entonces, eso también estamos tratando de terminar lo antes posible y parte de los 50 millones de dólares va a ser utilizado para también trabajar en esta plataforma digital. Claro, que podría incluso, a ver, yo siempre digo que este es un programa didáctico. Podríamos estar hablando, ministro, de un ejemplo. Yo tengo 1000 hectáreas de bosque, de monte, virgen, certificado, de lo cual no estoy ganando nada por medio de un proceso ante el MADES, certifico, registro, hago todos los pasos y eso me quedaría como un crédito de carbono que yo puedo comercializarlo al exterior. Al exterior pues se paga más, ¿verdad? Al exterior mejor. Claro, o sea, ese sería el concepto de Correcto, este proyecto de ley. Es correctísimo, así mismo y así es sencillo y tan prácticamente como lo explicaste eso. O sea que la gente tendría que estar, sobre todo la gente que tiene bosques, con lo cual no está lucrando, deberían ser los más interesados en apoyar este proyecto de ley. Así mismo, ahí están muy entusiasmados el sector privado. Por primera vez va a ocurrir algo que su bosque va a valer algo, ¿verdad? Cuando siempre le fue un problema más bien en todo caso. Sin embargo, hoy en día ellos están muy entusiasmados de que esto pueda salir y que lo antes posible puedan comercializar su crédito de carbono con una línea aérea, con una naviera, con una empresa de petróleo, que son las grandes generadoras de CO2, ¿verdad? Claro, incluso lo de las constructoras de ruta, constructoras, todo entran exactamente, ahí. Todo lo que genere todo lo que genere CO2, ¿verdad? Todo lo que genere ese elemento que es el que está generando el cambio climático mayoritariamente, ¿verdad? Y que genera este efecto de invernadero, ¿verdad? Me parece más que necesaria la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias, doctora Miret. Muchas gracias, ministro Ariel Uribe, por habernos acompañado. Gracias. Excelente explicación. Muchísimas gracias, fue un honor y de corazón muy agradecido porque necesitamos hacer saber un poco más de estas herramientas que está a disposición de la ciudadanía y que nosotros entendemos son muy útiles en el momento de llevar adelante proyectos de desarrollo que también generan riqueza en nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, ministro. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.